Trevor Moss no había nacido en la abundancia. Se abrió camino desde las calles de Detroit, donde la traición era la moneda corriente y la confianza un lujo que pocos podían permitirse. A los 35 años había levantado una empresa de construcción modesta pero próspera, especializada en casas de lujo a medida para clientes adinerados. Sus manos estaban endurecidas por años de trabajo manual, antes de poder costearse un equipo más amplio. Y su mente era afilada, entrenada en la idea de que, en los negocios como en la calle, o dominabas o te dominaban. Conoció a Diana Hartwell en una gala benéfica 3 años atrás. Ella tenía 28 años, rubia, hermosa, y trabajaba como coordinadora de eventos para clientes ricos. Lo que atrajo a Trevor no fueron solo sus encantos físicos, fue la forma en que parecía genuinamente impresionada por su historia de superación desde la nada. Diana provenía de una familia de clase media, acomodada en Connecticut, pero siempre se había sentido atraída por hombres con ese filo, esa hambre que ella nunca había tenido. Kyle Rivera entró en sus vidas hace 6 meses, cuando Diana lo contrató como fotógrafo para uno de sus eventos. A sus 32, Kyle era todo lo que Trevor no era: refinado, artístico, de un origen privilegiado, pero jugando el papel de artista bohemio en apuros. Tenía ese encanto fácil que se cultiva cuando nunca has tenido que pelear por nada real. Diana quedó cautivada de inmediato por su creatividad y por la manera en que la hacía sentir sofisticada y cosmopolita. Trevor notó el cambio en ella: las noches tardías, las llamadas secretas, la frialdad en la cama. Pero Trevor Moss no era el tipo de hombre que enfrentaba sin pruebas absolutas. Había aprendido hacía mucho que lanzar acusaciones sin evidencias era mostrar debilidad disfrazada. Así que observó, esperó y recopiló información como lo había aprendido en las calles, en silencio y con minuciosidad. La noche en que todo estalló, Trevor acababa de regresar de un viaje de negocios a Phoenix, donde había estado negociando un contrato importante. Llegó exhausto, deseando pasar una velada tranquila con su esposa. En lugar de eso, entró en su propio dormitorio y encontró a Diana montada sobre Kyle Rivera, tan perdidos en la pasión que ni lo oyeron llegar. Trevor permaneció en el umbral durante 30 segundos completos, observando cómo su esposa de 3 años destruía todo lo que habían construido. La ira que lo invadió no fue la de un hombre sorprendido, sino la furia helada de alguien que llevaba tiempo esperándolo y que ya planeaba su siguiente movimiento. Cuando Diana al fin lo vio, no se cubrió ni intentó disimular. Bajó de Kyle con una lentitud calculada y encaró a su marido con una osadía que Trevor jamás le había visto. «Estoy abriendo nuestro matrimonio», anunció, alzando la barbilla. «Si tienes algún problema con ello, puedes irte». Kyle, mientras tanto, se aferró a una sábana y los miraba a ambos con la expresión de quien se da cuenta demasiado tarde de que está en aguas más profundas de lo que imaginaba. Claramente había pensado que sería un simple affair, no una confrontación. La respuesta de Trevor fue darse media vuelta y salir sin pronunciar palabra. Diana le gritó algo sobre ser adultos y evolucionar más allá de los celos, pero Trevor ya se movía por la casa con precisión militar. Empacó lo esencial: ropa, documentos importantes, efectivo que guardaba oculto, y lo más valioso, su portátil con 3 años de registros financieros detallados y contactos de negocio. Al amanecer, Trevor Moss había desaparecido de su vida anterior por completo. Se registró en un apartahotel con un nombre falso, usando una identificación que conservaba de sus días en la calle. Diana podía quedarse con la casa, las cuentas conjuntas que conocía y su fotógrafo amante. Lo que no podía tener era a Trevor, y estaba a punto de descubrir que esa pérdida era mucho más grande de lo que había calculado. 3 días después de su desaparición, el teléfono de Trevor sonó con una noticia que lo dejó helado. Era Rebecca, la hermana de Diana, llorando a gritos. «Trevor, gracias a Dios que te encontré. Diana ha muerto. Hubo un accidente.
Su coche cayó del puente en la carretera 52. La sacaron del río esta mañana. La primera reacción de Trevor no fue tristeza, sino sospecha. Diana era una conductora cautelosa, casi en exceso. La carretera 52 era un camino que conocía bien, no una ruta montañosa peligrosa donde los buenos conductores pueden fallar. Y la coincidencia, apenas 3 días después de la confrontación, le parecía demasiado conveniente. Trevor asistió al funeral, interpretando al viudo desconsolado mientras sus ojos escudriñaban cada detalle. Kyle estaba allí, fingiendo ser el amigo devastado, pero Trevor se dio cuenta de lo seguido que miraba el móvil y de lo teatral de su pena. Los padres de Diana estaban destrozados, Rebecca, inconsolable. Pero algo en todo aquello no encajaba. Después de la ceremonia, Trevor se acercó a Rebecca en privado. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincera conmigo. ¿Notaste a Diana distinta últimamente? ¿Estresada por algo?» La mirada de Rebecca se desvió, un gesto que Trevor reconoció de años leyendo a la gente. Mencionó algunos problemas financieros. Dijo que tenían dificultades, que tal vez tendría que empezar de nuevo en otro sitio. ¿Problemas financieros? Trevor conocía cada centavo de las cuentas compartidas y estaban cómodos. Diana tenía una cuenta aparte con unos $8,000, cantidad insuficiente para empezar de nuevo en ningún sitio relevante, a menos que hubiera encontrado otra fuente de ingresos que él desconocía. Trevor inició su investigación como había aprendido en Detroit, con método y sin involucrar a nadie que no pudiera controlar. Condujo hasta el lugar del accidente, en la carretera 52, un tramo sinuoso que cruzaba el arroyo Miller. La valla estaba dañada y las marcas de frenada en el asfalto contaban una historia, pero no la que relataba el informe policial. Las huellas eran demasiado cortas para alguien que realmente hubiese perdido el control. Parecían más bien las marcas de alguien que había conducido deliberadamente contra la barrera en un punto específico. Trevor bajó hasta la orilla del arroyo, donde habían sacado el coche de Diana. El agua allí era lo bastante profunda para sumergir un vehículo por completo, pero lo suficientemente baja como para que un buen nadador alcanzara la orilla sin dificultad. Esa misma noche, Trevor entró en la cuenta de correo electrónico de Diana usando una contraseña que la había visto teclear meses atrás. Lo que encontró confirmó sus sospechas y reveló un plan más elaborado de lo que jamás le habría atribuido a su esposa. Diana y Kyle llevaban semanas planeándolo. Los correos lo detallaban todo. Cómo Diana fingiría su propia muerte, cobraría una póliza de seguro de vida que Trevor desconocía y desaparecería con Kyle para empezar de nuevo en Costa Rica. Kyle tenía contactos allí gracias a su trabajo fotográfico, personas capaces de proporcionar nuevas identidades al precio adecuado. El plan era elegante en su sencillez. Diana lanzaría el coche al arroyo, nadaría hasta ponerse a salvo y se ocultaría mientras Kyle cobraba los $200,000 de la póliza. El seguro había sido contratado 8 meses antes, nombrando a Kyle como beneficiario mediante un documento falso que lo presentaba como socio comercial. Una vez que el dinero estuviera en sus manos, Diana se reuniría con él en Costa Rica y ambos desaparecerían para siempre. Trevor leyó cada correo 2 veces y su rabia se transformó en algo más frío, más enfocado. Diana no solo lo había engañado, también había intentado robarle y fingir su propia muerte para lograrlo. En el mundo de Trevor, ese nivel de traición exigía una respuesta que no se olvidaría. Pero antes necesitaba confirmar que Diana seguía viva. Pasó la semana siguiente en labores de vigilancia, usando habilidades aprendidas en su breve paso por el ejército antes de montar la constructora. Siguió los movimientos de Kyle, descubriendo que se alojaba en una cabaña a las afueras, supuestamente propiedad de un cliente, pero en realidad alquilada bajo un nombre falso. La 7ª noche después del funeral de Diana, su paciencia fue recompensada. A través de los prismáticos, vio cómo Diana salía por la puerta trasera de la cabaña para tender ropa. Estaba viva y absolutamente entregada a su engaño.
Por primera vez desde que todo comenzó, Trevor sonrió. Diana y Kyle habían cometido dos errores fatales. Lo habían subestimado y habían perpetrado su crimen en su territorio. Ahora había llegado el momento de enseñarles qué pasaba con quienes traicionaban a Trevor Moss. Su plan fue tan meticuloso como el resto de su vida, pero con la brutalidad del hombre que había sido antes de que Diana creyera que podía domesticarlo. Empezó usando sus contactos en la construcción para conseguir materiales y servicios que no aparecerían en ningún registro oficial. Primero acudió a Miguel Santos, experto en demoliciones que había trabajado en varias de sus obras y le debía un favor de años atrás. Miguel no hizo preguntas cuando Trevor le pidió explosivos específicos y temporizadores, entendiendo que en su mundo algunas deudas se pagaban con silencio y lealtad ciega. Luego buscó a Amy Chun, antigua especialista en comunicaciones militares, que ahora tenía una pequeña tienda de reparación de aparatos electrónicos. Amy le había ayudado a montar sistemas seguros para su empresa y accedió a proporcionarle equipo de vigilancia sofisticado e inhibidores de señal. De nuevo, sin preguntas. El plan de Trevor se desarrollaría en 3 fases, cada una diseñada para desmantelar las capas de engaño que Diana y Kyle habían levantado, asegurando al mismo tiempo que recibieran un castigo proporcional a su traición. La primera fase comenzó con una denuncia anónima a la aseguradora sobre la reclamación sospechosa de Kyle. Trevor les envió copias de los correos de Diana y fotos de ella viva en la cabaña. La compañía abrió una investigación de inmediato y bloqueó el pago, atrapando a Kyle en una pesadilla financiera de la que no podía salir sin exponer a Diana. Mientras Kyle se desesperaba por el dinero congelado, Trevor pasó a la fase 2. Con el equipo de Amy, documentó las rutinas diarias de la pareja en la cabaña y después inició una guerra psicológica. Contrató a adolescentes locales para que llamaran de manera anónima a todas horas, respirando con fuerza o reproduciendo grabaciones con la voz de Diana diciendo cosas como «sé lo que hiciste». El equipo de Miguel provocó accidentes alrededor de la cabaña, pequeñas explosiones en el bosque, cortes de energía, incendios misteriosos en campos cercanos. Diana y Kyle se volvieron paranoicos, convencidos de que alguien los había descubierto, pero incapaces de saber quién ni cuánto sabía. No podían acudir a la policía sin arriesgarse a quedar expuestos, y tampoco podían huir sin el dinero del seguro del que dependían. La fase 3 fue donde se notó la verdadera educación de Trevor en la calle. Aprendió que la venganza más efectiva no era solo castigar, sino obligar a tus enemigos a destruirse a sí mismos. Empezó a filtrar información a la familia de Diana, poco a poco, dejando que fueran ellos quienes descubrieran la verdad sobre el engaño de su hija. Hizo que Rebecca recibiera un paquete anónimo, con fotos de Diana viva y copias de los correos de fraude al seguro. Rebecca, devastada al comprobar que su hermana había sometido a la familia a un funeral falso, se convirtió en aliada involuntaria de Trevor para asegurarse de que Diana recibiera las consecuencias desde todos los frentes. Pero Trevor no había terminado. Gracias a sus contactos en la construcción, descubrió que Kyle usaba la cabaña no solo para ocultar a Diana, sino también como base para una operación de robo de identidad a gran escala. Aprovechaba su negocio de fotografía para entrar en casas de clientes ricos y obtener información personal. Trevor reunió pruebas de esa actividad y las entregó a las autoridades federales, asegurando que Kyle enfrentara cargos graves que lo perseguirían allá donde intentara huir. El final llegó un jueves lluvioso, 3 semanas después del falso funeral de Diana. Trevor observó desde el bosque mientras los agentes federales rodeaban la cabaña. Arrestaron a Diana y a Kyle al mismo tiempo. A Kyle por robo de identidad y fraude de seguros. A Diana por fingir su muerte y conspiración para cometer fraude. Cuando los agentes los sacaban esposados, Trevor salió de las sombras lo suficiente para que Diana lo viera. Su rostro se tornó blanco de sorpresa y reconocimiento. Gritó su nombre,
intentando decirles a los agentes que era su esposo, que él les había hecho eso. Pero Trevor ya se alejaba. Los gritos de Diana lo siguieron entre los árboles. «Trevor, no puedes hacer esto. Soy tu esposa». Trevor no miró atrás. En su mundo, ella había dejado de ser su esposa el mismo día en que eligió traicionarlo. Lo que le pasara ahora no era más que la consecuencia natural de sus decisiones. 6 meses más tarde, Kyle fue condenado a 8 años en prisión federal por robo de identidad y fraude de seguros. Diana recibió 4 años por su papel en la conspiración. Ambos quedaron obligados a pagar una elevada restitución a sus víctimas, asegurando que saldrían de prisión con nada más que deudas y antecedentes penales. Trevor reconstruyó su vida con la misma precisión meticulosa que había empleado para destruir la de ellos. Vendió la casa que había compartido con Diana, se mudó a otro estado y expandió su empresa de construcción hacia proyectos comerciales. Nunca volvió a casarse, no porque no pudiera encontrar el amor de nuevo, sino porque había aprendido que ciertas traiciones dejan cicatrices que convierten la confianza en un lujo inalcanzable. Años después, cuando alguien le preguntaba por su primer matrimonio, simplemente respondía que su esposa había muerto en un accidente. En cierto modo, era verdad. La Diana con la que se había casado había muerto la noche en que metió a otro hombre en su cama. La mujer que terminó en prisión era alguien distinto, alguien que descubrió demasiado tarde que traicionar a Trevor Moss era un error con consecuencias mucho más grandes de lo que jamás imaginó. Trevor nunca perdonó y nunca olvidó. Según su experiencia, quienes mostraban misericordia a los traidores solo estaban invitando a futuras traiciones. Les había dado a Diana y a Kyle exactamente lo que ellos le habían dado a él. Un engaño que les cambió la vida y destruyó todo aquello en lo que creían poder confiar. La diferencia era que el engaño de Trevor había servido a la justicia, mientras que el de ellos había servido solo al egoísmo. Y eso marcaba toda la diferencia en el mundo.